nuestros deportistas estuvieron en disciplinas diferentes y en lugares diferentes. En Portugal, en Estoril, fue Guillermo Aso quien con su triunfo en la primera carrera del Supercars Endurance con su Mercedes AMG GT4 obtenía el tercer puesto final del campeonato 2023. En tierras riojanas, en el tramo de tierra de Aldea Nueva de Ebro, con 48 equipos inscritos, tuvimos 5 equipos y con resultados dispares. A la gran actuación de Juan Carlos y Paula Martín en su C2 Proto 4x4, que les llevó a un quinto scratch y tercero de grupo, se contraponía el abandono por mecánica del veterano en estas lides Fernando Labarquilla, con Pilar Remiro en su Ibiza 2.0 16 válvulas. Y mientras, el estreno de Diego Bayo con Carlos Sanz en el Ibiza 1.8 se saldaba con un honroso trabajo de aprendizaje. El rally de Joshua y Álvaro Salas estuvo siempre en el grupo central de la tabla. A tierras navarras, al rally Malerreca, con 69 equipos en la salida, se desplazaba Patti Alfonso con Manuel Roy a bordo de su veterano Clio Williams Grupo A. Patti solo abandonó su lucha cuando la mecánica del Williams decidió dejarla en la cuneta. Por parte de la escudería Moncayo Motorsport, Alberto Garraza con Goyo Nieto, que lo hacían con el 208 R2, y con un Focus Javier Ballesteros con Ángel Ruiz. Para terminar, en Cataluña, en el Rally 2000 Viraches, junto con 70 inscritos, estuvieron Alberto Martínez e Igor Díez para comprobar si su Micra N5 estaba listo para volver al asfalto la próxima temporada en Aragón. Pero como ya le pasó en marzo, un virus volvió a hacer presencia en Alberto y optaron por abandonar, no habiendo pasado desapercibidos mientras estuvieron en la pelea. El próximo finde será en Barcelona, en el Circuit, donde terminará el Aragonés de Velocidad, y con él la temporada Racing 2023. 15 pilotos en 13 equipos, y por decidir el trofeo absoluto con 3 aspirantes. El navarro Gamón, con el 207 Spider, el zaragozano y líder provisional Carlos Sanz y su Hyundai Coupé, y el vasco Iván Pérez con Honda Civic. También las clases 2 y 3 todavía no tienen dueño. La 2 la encabeza Carlos Sanz y lo intentará Iván Pérez. Y en la 3 nuestro Joaquín Rodrigo, que se las tendrá que ver con Alejandro Mezquita de Queiroz. Y por último, en Haro, Rioja, el 10º slalom, que reunirá a casi 40 equipos y como interesantísima novedad, la colecta de juguetes para la asociación IMCA, que solo desde Logroño ya trae un furgón cargado. 1500 metros de trazado técnico que organiza el Rioja Alta, presidido y empujado por Andrea Benito. En fin, poco a poco vamos terminando las carreras, pero nosotros seguiremos cada semana hablando de actividades Racing. Un abrazo.